días tengan ustedes, amigos de Caminemos Juntos. Aquí largamos el programa. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Acá en el programa Caminemos Juntos está el equipo completo hoy: Miguel, Félix, Manuel, quien les habla José, y en los controles siempre mencionamos a Roberto Molina. Hago otra vez el contexto de lo que estamos trabajando, comentando, y es que en el curso que se llama Prácticas de Desenvolvimiento estamos revisando, comentando varios ejercicios de detención. Y hoy vamos a comentar uno de esos ejercicios. Hay muchos ejercicios. Este de hoy se denomina así: detener juicios sobre otros. Detener juicios sobre otros. Un tema bien interesante para ver cómo funciona nuestra mente y nuestra actitud interior con respecto a los demás. Bien, como decía José, el tema de hoy es detener el juicio sobre otros. Hay algo que muchas veces me sucede a mí habitualmente, y es probable que le suceda a más de uno. No nos damos cuenta que cuando conocemos a una persona por primera vez, generalmente nos formamos una idea, una imagen, emitimos un juicio, no digamos negativo, emitimos un juicio, simplemente decir, cuando decimos esta persona es así o es asado, estamos juzgándola, pero eso no quiere decir que la estamos juzgando mal, pero decimos, estamos emitiendo un juicio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de ese momento, si nosotros volvemos a encontrarnos con esa persona en distintas oportunidades, comenzamos a fortalecer la idea que nos hemos formado de ella originalmente. Y con el paso del tiempo, cuando nos seguimos encontrando, es decir, yo comienzo a relacionarme con esa persona como a través del juicio de la forma que yo interpreté que es esa persona. Y acá pongo la reflexión que tenemos que hacer, y me callo. El tiempo pasa, el devenir. Esa persona ya no es la misma. Y yo, cuando me relaciono con ella después del tiempo, tampoco soy el mismo. Entonces la pregunta que dejo en el aire es: ¿tiene valor el juicio que yo hice sobre esa persona después del tiempo? Y les digo más, y dejo esta incógnita, y como una espina. En el matrimonio, esa persona con la que me he casado, hombre o mujer, después de un tiempo, ¿ustedes creen que ya no cambió? ¿O que yo, el protagonista de ese matrimonio, de esa pareja, no cambió? Bien, lo dejo ahí. Sí, yo creo que el hecho concreto es que nunca somos los mismos. Y cuando uno va haciendo o pretende hacer, digamos, se esfuerza por hacer un trabajo interior, por poco que sea, uno va modificando cosas, modificando actitudes, visiones de la vida, comprensiones. Por eso es que está muy bien el planteo, porque ni uno ni el otro son la misma persona. La misma que ayer o que anteayer o que hace 10 años. Y eso nos lleva a reaprender, si se puede decir así, todos los santos días de la vida, sin basarnos más que muy sutilmente, digamos, prendiendo los juicios con alfileres, porque difícilmente no hagamos juicio. Si yo digo, esta persona mejoró, es un juicio. Estoy comparando cómo era ayer o hace 10 años a cómo es hoy. Entonces, el juicio sigue. El tema es cómo lo trabajo. Por eso, el tema sería detener juicios sobre los demás, ¿qué hago? Es decir, si tengo juicios sobre los demás, ¿qué hago?
detener, es decir, suspender, parar y tratar de ver la realidad. Nos pasa tan frecuentemente que no nos damos cuenta. Y a veces nos llevamos lo que uno dice, me llevé un chasco como fulano. ¿Cómo es eso? Y sí, le hablaba y no me atendía para nada. Pasaron 2 años, esa persona perdió el oído, yo le estaba hablando de espalda. Obvio, algo raro pasaba, pero pasaba algo raro en mí que no me di cuenta, que el tiempo pasó, que las condiciones se modificaron, y probablemente la simpatía, el cariño y todo lo demás es igual. Bueno, paro acá también, si no, no entrego nunca el micrófono. Sí, bueno, para mí es un importante tema, muy interesante, tiene muchos puntos para reflexionar, para descubrir. Obviamente a mí me parece que cuando una persona actúa de un modo y después repite ese modo de actuar y después lo repite ese modo de actuar, uno va haciendo un juicio sobre esa persona de que es de tal forma. Y no solamente las personas cercanas, también las personas lejanas, políticos, gente que está al otro lado del mundo y que uno a través de las noticias sabe su forma de actuar. Yo creo que no hay que tener juicios, porque nos vamos formando a través del conocimiento de las personas y del mundo, nos vamos enriqueciendo, vamos aprendiendo, experimentando las cosas. Pero el asunto de detener el juicio sobre otros es como darle una posibilidad a los demás, no encasillarlos solamente, no quedarnos nosotros solamente en el juicio primario, sino que podemos seguir evolucionando. Hoy, por ejemplo, recibimos acá un videíto de una mujer que habla en francés, diciendo que en su país, en Medio Oriente, Irán. Sí, bueno, en Medio Oriente, no quería mencionar el país, suceden cosas que para nosotros no serían admisibles con el comportamiento de la mujer, especialmente. ¿Cómo con el comportamiento de la mujer? Más que comportamiento, el uso del velo de la boca, de las obligaciones, claro. Las imposiciones. Claro, y si no los usan es a veces hasta castigada y bueno, y cosas peores. Uno toma esa noticia y tiene un juicio. El tema es que podemos no solamente detenernos en esa noticia, en esa información, sino también abrir un poco qué es lo que pasa, qué es lo que hay. Pero no ser tampoco ingenuos para saber que, bueno, en nuestro mundo pasan muchas cosas y no podemos estar así en forma ingenua sin comprender realmente la naturaleza humana. Me parece que el detener los juicios sobre otros es como suspender un poco, reflexionar, buscar en el fondo de uno y de los demás, a ver cómo es el alma humana y qué podemos hacer nosotros para mejorar, para crecer, para expandir la conciencia de todos los seres humanos. Habíamos dicho que reflexionemos en relación con lo que estamos hablando sobre el devenir, que todo es cambio. Pensemos, por ejemplo, en la canción que probablemente todos la conocemos, que dice, si todo cambia, ¿por qué no puedo cambiar yo? ¿No es cierto? Entonces, la reflexión se agrava cuando esa otra persona cometió algo o una falta o algo que nos cayó mal o que nos ofendió o que nos parece incorrecto o que nos parece inmoral, lo hizo en una oportunidad, quizá equivocada, quizá por error, no lo sé, no importa, pero hicimos un juicio. La próxima vez que nos relacionamos con ella, nos relacionamos a través de la imagen
del juicio que yo me hice por eso que pasó. Y quizás fue accidentalmente. Y quizás fue inintencionalmente. Pero ya la crucificamos. Qué grave es. Porque esa persona probablemente no tenía nada que ver ni intención de hacer o de cometer lo que cometió. Pero sin embargo, ese juicio me acompañó a mí, por ahí, como ha sucedido, toda una vida. Conozco casos de hermanos separados por años y que en oportunidad en que pude hablar con uno de ellos, ni siquiera se acuerda de por qué se distanció de su hermano y por qué nunca más se volvió a relacionar. ¿Se dan cuenta a qué nivel podemos llegar nosotros por una cosa que es una tontería? ¿Se dan cuenta cuánto valor tiene, por ejemplo, el no emitir juicios sobre los demás? Bien. Sí, y también, digamos, esto está relacionado justamente con lo que uno piensa. Hay una frase por allí que más o menos dice que uno al final dice lo que piensa. Por eso hay que cuidar tanto lo que uno piensa. Si a una persona X yo nunca me voy a animar a decirle algo que pienso, tengo que ver muy bien. Primero, si eso es verdad. Porque el juicio, como bien se decía recién, surge de una impresión. Esa impresión puede ser incorrecta. Y sobre esa impresión incorrecta, el mal, digamos, uno ve a distancia, cree que ve algo, en realidad es otra cosa. Pero no averigua más. En realidad, aun cuando nosotros recibimos una noticia, tendríamos que revisar la fuente, tendríamos que ver de qué se trata, tendríamos que investigar, tratar de ver cuánto hay de cierto de eso que se ha dicho. Y es más, a mí me parece que sería una cuestión hasta de honor dar cabida a la duda. Todos están seguros que hizo esto y hay que sentenciarlo. Y si todos estuviéramos equivocados, si alguien vio algo que le pareció y todos repitieron, sin hacer ninguna investigación, sin profundizar, entonces, por eso es tan importante el trabajo sobre el pensamiento y procurar pensar bien. No ser ingenuo, como bien se decía recién, pero tampoco hacerse el hábito de pensar mal siempre, de todo y de cualquiera, porque eso nos hace daño a nosotros, hace daño a nuestro entorno y no nos ayuda para nada. Destruye. Sí, así es. Yo también reflexionaba otro punto más como para poner ahí sobre la mesa, y es cuando hay juicios sobre los infantes, los niños, los chicos. Están en una edad, ellos, que absorben todo. Quizás no tienen mucho discernimiento para decir esto es bueno, esto es malo. Entonces, a veces la catalogización de un chico, a veces le cercena muchas cualidades y posibilidades que tiene. Entonces tenemos que tener cuidado también en ese sentido, cómo tratamos a los chicos, cómo estimulamos sus talentos, su vocación o sus aptitudes para ver cómo pueden crecer. Y también, en ese sentido, uno puede ver también a sí mismo cómo se juzga o cómo puede detener el juicio sobre sí mismo. Uno también puede ser a veces implacable, a veces puede ser demasiado permisivo o puede ser demasiado agrio con uno mismo. Entonces, dar la posibilidad de que uno también puede crecer, la conciencia se puede expandir, el amor puede también crecer
y expandirse a todos los seres humanos. Entonces, cuando uno pone las cosas de esa manera, no las circunscribe solo a un solo pensamiento, a un solo juicio, a una sola forma de pensar. Está dando posibilidad a uno mismo y a los demás a que siempre podamos crecer. Estábamos escuchando, tomando un poco lo que decía José, relacionándolo con los niños. Hemos escuchado un podcast de una periodista muy afamada, Daniela Rea, perdón, que en ese podcast lo titula Crecer en distropía, ¿no? Y sobre todo habla de muchos aspectos, pero voy a particularizar uno, que es qué pasó con los niños en la época del confinamiento. Y esta periodista, siendo entrevistada por otra periodista también muy afanada, reflexiona lo siguiente: yo había momentos en que no aguantaba a mis hijos, no los aguantaba. Cuando ahora estoy afuera de ese entorno y me pongo a reflexionar, resulta que, bien, el confinamiento producía en mí alguna reacción, pero resulta que antes del confinamiento tampoco escuchaba a los hijos. Sí, tampoco le daba lugar. Entonces, es como considerar o prejuzgar que ellos no tienen el derecho, no sé si está bien decirlo, de que uno le preste atención o le conceda tiempo, ¿no es cierto? Y esa reflexión hizo que ella dice, no, ahora yo no puedo seguir actuando de la misma manera. Ellos tienen que tener su lugar, tengo que aprender a escucharlo, tengo que aprender a respetarlo. Y hemos visto un programa donde, fíjense, de televisión, donde el programa gira en torno a los niños y gira en torno a conversaciones que el periodista que dirige el programa tiene con los niños. Y hacen preguntas como esta. Por ejemplo, una niña y un niño. Le preguntan a la niña, ¿cómo son los hombres? Y la niña dice, los hombres son buenos, dice. Cuando uno le dice vení, ellos vienen. Cuando uno le dice ite o váyate, andate, se van. Y la periodista se ríe, por supuesto. Y entonces se da vuelta y le pregunta al niño. Y le dice, ¿y vos qué opinás? Y dice, estamos hablando de niños de 3 o 4 años, ¿eh? Y dice él, lo que pasa es que las mujeres nos idealizan. ¿Qué les parece? Bueno, también el chico quiere decir que va tomando un juicio, se va haciendo una forma de pensar. Y eso también hay que ayudarle. Parte lo escuchó, de alguna claro, manera se formó por ahí. Y que vaya creciendo también. Lo que es interesante a mí también es ver la necesidad de los demás. También, por supuesto, tenemos juicio y tenemos esas cosas, pero cuando uno se acerca a los demás, puede percibir, todos tenemos necesidades. Necesidad de ser escuchados, necesidad de compartir cosas, necesidad de que nos comprendan, necesidad de poder tener un entendimiento y bueno, y muchas cosas más. Si nosotros percibimos la necesidad de los demás, entonces más que el juicio es buscar qué es lo que el otro quiere, qué es lo que el otro necesita, en qué se le puede ayudar. Y siempre va a haber algo para hacer, aunque sea escuchar. Así que bueno, tenemos en eso un gran área de trabajo. Bueno, simplemente quiero agregar 2 cositas cortitas. Una, nosotros no estamos arengando, ojo, ¿No? Si suena como una arenga, no es esa la intención. En realidad es una reflexión. A veces no nos damos cuenta y hablamos de una manera como si tuviéramos que así tienen que ser las cosas. Bueno, no es así. De todos modos voy a tirar como una receta, es decir, para lo que hemos estado comentando. Cuando nos relacionamos con las personas, sobre todo con aquellas que no nos relacionamos habitualmente, relacionémonos con ellas como si la viéramos por primera vez.
y olvidémonos de todos los prejuicios que hemos hecho sobre ella. Miren qué simple. Simple de decir, ¿no? Difícil de hacer quizás. Bueno, dejamos aquí todas estas reflexiones para que vayan madurando en el interior, sea la semilla que quizás pueda aportar el programa para que cada uno siga reflexionando. Vamos a la música.
Del músico alemán Johann Sebastian Bach, músico barroco, hemos escuchado 3 movimientos de la segunda suite orquestal: polonesa, minué y badineri. Como ya hemos hablado mucho acerca de la vida y la trayectoria de Bach, me gustaría expresar algunos comentarios de personas famosas que hicieron sobre este músico. Steve Jobs, el fundador de la gigantesca empresa Apple, una vez escuchó al chelista Yo-Yo en su casa y dijo así: «Tus interpretaciones es el mejor argumento que he oído nunca sobre la existencia de Dios». Otro comentario, esta vez de un filósofo de origen rumano, pero que vivió en París mucho tiempo, Émile Cioran, que se caracteriza por su pesimismo, ironía, amargura y además de ser un ateo. Pero al escuchar la música de Bach parece que la impresión es muy profunda. Dijo así: «La música de Bach es la única razón para pensar que el universo no es un desastre total». Comentarios de Émile Cioran acerca de la música de Bach. Escuchamos entonces polonesa, minué y badineri de la segunda suite orquestal de Johann Sebastian Bach. Estamos en Radio Flash FM 107.7 en el programa Caminemos Juntos. Es un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Pueden escucharnos en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones Flash Caminemos Juntos, hacer clic en donde dice en vivo. Para escuchar por YouTube, poner CAF Caminemos Juntos y hacer clic en la solapa de videos. El sitio web de la página de CAF, si les interesa, es www.caf.org. CAF se escribe C-A-F-H, todo con minúscula. Los invitamos a hacernos llegar sus sugerencias y comentarios. Contáctenos al correo electrónico infocaf@gmail.com, todo con minúscula, o a los WhatsApp 3546 538109 o 538112. Repito, 3546 538109 o 538112. Muchas gracias. Aquí estamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Hemos llegado al bloque de las entrevistas y ahora tenemos una sorpresa porque tenemos una conexión por Zoom, una videollamada. En la pantalla está Gladys Costamaña. ¿Está en Suardi, Santa Fe, Gladys? Provincia de Santa Fe. Está en Suardi, provincia de Santa Fe. Nosotros acá en Santa Rosa de Calamuchita. ¿Por qué contactamos con Gladys? Porque ella, es ex directora de una escuela primaria y también se ha dedicado después a terapias vibracionales. Y ahí nos interesa mucho a ver de qué se trata, cómo ha aprendido, cómo ha sido toda su trayectoria, qué es lo que ha tenido como resultado. Primero, buenos días, Gladys, ¿cómo le va? Un gusto de tenerla acá. Hola, buenos días a todos. Muy bien. Bueno, habíamos conversado un poquitito así fuera de micrófonos, queriendo saber cómo había contactado y por qué contactó con terapia vibracional. ¿Cómo fue? Yo hace unos 30 años atrás estaba yo todavía en la escuela y tenía mis hijos, tenía mi esposo, mi familia, todo marchaba bien, pero yo no estaba bien. Entonces empecé a buscar dentro de lo natural, de las terapias naturales, lo que pude encontrar en esa época, que no era fácil de encontrar
sobre estos temas. Entonces empecé a buscar en las librerías, porque en esa época no había internet, no había nada, y encontré un pequeño librito de Bach por Bach, donde él mismo hablaba sobre sus investigaciones con las flores. Ajá. Y a lo que había llegado él, a través de su investigación, sobre las propiedades de las flores. O sea, Porque él perdón, era sí, perdón, Gladys, Sí. quiere decir que el primer contacto con la terapia vibracional es con las flores de Bach. con las flores de Bach, sí, De Bach. sí. Ah, Ahora, Este- ¿cómo puede presentarlo así muy escuetamente a Bach? ¿Cómo lo pudo presentar? Bueno, un médico que era un genio, un médico cirujano, pero que a través de su práctica médica llegó a la conclusión de que todas las enfermedades estaban originadas en problemas, en desequilibrios emocionales. Y entonces él primero dejó la cirugía porque decía que cortarle los pedazos a la gente no era la solución, porque el origen de la enfermedad estaba en otra parte. médico inglés, ¿no? Era inglés, sí. Y bueno, terminó tirando a las cloacas de Londres todo lo que había hecho como médico y se fue a Gales a crear el primer sistema floral que hubo en el mundo, en el año 1930. Él falleció poco después porque en realidad, bueno, se ve que su misión era esta y una vez cumplida partió, ¿no? Pero dejó al mundo, bueno, algo muy valioso porque, bueno, ahora hay otras terapias que tienden a lo mismo, como ahora, bueno, le llaman a uno la biodescodificación y otras terapias que también apuntan a lo emocional como origen de las enfermedades. Claro. Pero bueno, él fue el primero que fue, digamos, en aquella época y ahora hay miles de sistemas en el mundo. Y por eso yo, a través de mi búsqueda, después de contactar con Bach y leerme todos los libros que había sobre él y sobre su terapia, yo empecé a buscar también otros sistemas. Y bueno, iba a Buenos Aires, empecé a hacer cursos con otros creadores, fui a un congreso donde los encontré a casi todos. Entonces fui comprando los diferentes sistemas y empecé a trabajar con todo lo que yo tenía. Claro, en este momento entonces me di cuenta de que no era fácil el diagnóstico cuando había tantas posibilidades. Entonces recurrí al estudio del péndulo. Yo trabajo con el péndulo. Ajá. Para determinar con el péndulo cuál es el sistema que le viene mejor a la persona según los estados emocionales del momento, porque van cambiando los estados emocionales. Entonces, y dentro del sistema, cuáles son las esencias que le corresponden. Tengo mucho éxito porque realmente la gente sale diciendo que, bueno, que todo lo que sentía se lo dio el péndulo, digamos. Es como que... En ese caso, señora Gladys, ¿el péndulo es independiente de quien lo maneja o tiene que tener una sensibilidad especial también el que va a hacer el diagnóstico? Yo creo que me ayuda mucho manejar el péndulo porque yo soy máster Reiki también. Yo hice también la carrera, digamos, la maestría de Reiki y eso digamos que es como que uno maneja más la energía. Hay más posibilidad de manejar mejor la energía y el péndulo responde, digamos. De todas maneras, siempre dicen a nivel espiritual que cuando uno hace esta tarea tiene guías que, digamos, que hacen el acompañamiento y ayudan, que en realidad a lo mejor el guía es nada más que nuestro yo superior, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, la cuestión es que aparentemente sí, uno está guiado al hacer el trabajo porque me da mucho, digamos que es muy correcto lo que les da a las personas, terminan diciendo que es todo eso lo que sentían, porque a veces ni la misma persona sabe qué es lo que tiene, o por qué siente lo que siente. Entonces eso ayuda a descubrirlo, ¿no? Sí. Me llegaron a decir que era como un examen de conciencia del estudio con el péndulo. Entiendo. Entonces, Gladys, usted dijo que había como un estado anímico al principio no favorable,
que usted estaba atravesando, eso lo lleva a buscar otras alternativas, encuentra libros de Bach o Bach, y primero era... Bach es el músico. El músico, este es Bach. Bach es el inglés. El inglés, bueno, Dice. Bach, bueno, muy bien. Y entonces la idea de la búsqueda de esa terapia vibracional, era para una autosanación. Claro, originalmente fue para mí, para equilibrarme porque yo no me sentía bien. Sí. Yo creo que en realidad como dije antes, cuando uno tiene que hacer algo en la vida, los caminos se te abren y te pasan cosas como para que uno haga lo que tiene que hacer. Claro. Yo creo que es bastante simple eso y es así, me parece, no sé. Claro. Entonces, porque yo después me sentí ahora que me ha pasado de todo en la vida, porque he perdido a mi marido, no tengo más padres, hermanos, murieron todos, me falleció una hija también de 44 años, y yo estoy bien anímicamente, digamos que las flores me han ayudado muchísimo a lo largo de toda mi vida. claro. Bueno, continuemos la historia, Gladys. Usted empieza a contactar con los libros de Bach, y Sí. allí, ¿por qué se produce así esa sintonía con esos libros? ¿Qué le despierta interiormente para saber que por ahí es el camino que tiene que seguir? Es algo interior, digamos que una convicción que nace, yo no lo podría explicar desde el punto externo, digamos, es algo interior que uno lo siente. Cuando uno siente que es así, es como que por acá tenemos que ir, ¿no? Pienso que ese es de esa manera lo veo yo. Sí. No hay una explicación racional, me parece, es un sentimiento. Hay una cosa interesante que usted dijo antes. Yo en realidad empecé con eso porque me sentía mal. Y después pensé en mis seres queridos, los que estaban alrededor mío. ¿No es cierto? Mi familia, mis amigos, mis compañeros, mis conocidos. Y probablemente después empezó, como dijo usted también en su oportunidad, es decir, es la palabra, ¿no es cierto? La murmuración comienza a expandir mucho más que si uno hiciera propaganda. Claro, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Porque yo, es cierto, nunca hice propaganda en ninguna parte, solamente ahora pongo un pequeño aviso en una revista que es de Suardi, pero fue digamos, cuando corre la voz, ¿no? Que uno hablan y uno se siente mal y dice, mira, ¿por qué no consultas a tal? Y viene, yo ahora tengo gente de toda la zona, no solamente de Suardi, tengo de Mortero, de Brisbane, de Porteña, de Freire, tengo por el otro lado hasta Sunchales, Rafaela, Santa Fe, por el norte tengo hasta Ercilia, San Guillermo, todo. Tengo gente enorme. De todas partes. Señora Gladys, ¿en qué consiste exactamente o precisamente la técnica de las flores de Bach? ¿En qué consiste la técnica? Claro, ¿en qué consiste? El tratamiento. Claro, si una persona tiene que acercarse a usted, ¿cómo se determina? Bueno, ¿Cómo es el tratamiento? Me piden un turno y yo les hago la sesión, le hago un testeo con el péndulo para ver qué es lo que necesita. La fórmula que le dé, yo le preparo el frasquito de gotas, se toman, digamos que el tratamiento para iniciar son 3 meses. El frasquito les dura aproximadamente 1 mes de gotas. Tienen que repetir 3 veces porque dicen que más o menos son 3 meses para liberar los estados emocionales del momento. Uh-huh. Son los estados emocionales que la persona tiene a nivel de la conciencia, digamos. Después, a los 3 meses es como que va liberando esos estados y seguramente van apareciendo otros, porque nosotros somos una caja de sorpresa, venimos, vivimos y amontonamos y tapamos, vivimos y seguimos tapando. Entonces es como un psicoanálisis a través de las gotas, el tratamiento. Y en ese caso, las gotas, los líquidos, ¿son preparados especialmente a partir de algunas flores especiales?
Claro, el método que utilizan casi todos los creadores, salvo uno, que bueno, después les comento si quieren cómo es la cosa, es el método tradicional de Bach era cortar las mejores flores de la especie, poner en agua de manantiales del lugar al sol durante todo el día y ese líquido capta la energía de la flor y eso es lo que se utiliza con conservantes que también son vegetales, como el caso del coñac, el que usamos es el coñac, con pequeña cantidad pero para conservar. Entonces yo, por ejemplo, compro las esencias originales y con los frasquitos yo pongo las gotitas que corresponde de cada esencia, con también conservante, con agua mineral, y eso les dura, es un frasquito de 30 centímetros cúbicos, eso les dura aproximadamente un mes. Entonces se repiten 3 meses, 3 veces el frasco, y después si la persona quiere seguir, que la mayoría quiere seguir, le volvemos a hacer el testeo para ver si ya liberó todo, si tiene que seguir liberando más o si le aparecen otras cosas. Generalmente aparecen otras cosas. Claro. Yo tengo gente que hace más de 20 años que sigue y no quiere dejar nunca, jamás dejó y se olvidó de ir al médico, eso sí. Yo hace 30 años que no voy al médico ni tomo un remedio alopático. Una pregunta. Las arreglo con mis flores. Una curiosidad. Ese trabajo, por así decirlo, que usted hace con las personas, ¿lo tiene que hacer exclusivamente presencialmente o lo puede hacer a distancia? Yo lo puedo hacer a distancia con una fotografía. Ajá. Tengo mucha gente que no, sobre todo los hombres que a veces son ariscos, la señora que quiere que vengan y no viene. Entonces yo les ofrezco la posibilidad de que me manden una foto ahora por WhatsApp, porque ahora con el WhatsApp solucionamos todo. Me mandan una foto, yo la imprimo y le hago el estudio con la foto, porque se mantiene la conexión con la foto. Qué bien, fantástico. Y sale exactamente igual. Es más, tengo el caso de una doctora, una médica de San Guillermo, que después que yo le hice con el turno y le hice con la foto, me dijo que le parecía que le había resultado mejor con la foto, porque como ella no sabía que yo le estaba haciendo el estudio, es como que no se bloqueó, porque a veces uno mismo dice se bloquea porque no quiere mostrarse abiertamente como es, a lo mejor una idea que ella tenía, y me dijo que le había dado más resultado a la distancia. Bueno. Gladys, ¿usted recuerda algún caso en especial, algún paciente que pueda relatarnos el caso, a ver cómo fue, cómo se descubrió, cómo determinó? En todo mi tiempo de trabajo con la gente, nunca tuve ningún problema de que no le dieran lo que necesitaban y que no mejoraran. Siempre, de todos, incluso algunos, no todos los organismos son iguales, algunos demoran más, otros demoran menos. Generalmente con el primer frasco, a veces llegan, hay días en que pueden ser 2 o 3 días y están peor todavía, porque para cuando uno tiene que liberar algo, primero lo tiene que volver a vivir, digamos. Sale a la conciencia, lo tiene que volver a vivir y recién después lo libera. Generalmente en el segundo frasco y el tercero es cuando ya llegan a sentirse bien, de acuerdo con esa emoción, digamos. Pero tuve un caso que todavía ahora me duele porque no pude ayudarla, pero era una persona que hacía 20 años que estaba tomando medicamentos psiquiátricos y se ve que le habían bloqueado totalmente y no le hacían efecto las flores. Ese caso realmente fue así, porque el tema del medicamento psiquiátrico es que es como que pone una tapa, porque va al síntoma, como para que la persona no lo sienta, pero le queda todo adentro. No lo libera. Claro. En cambio, la flor trata de liberar, entonces como que hay efecto contrario. El medicamento tapa y la flor quiere liberar, y hay un bloqueo ahí que no se puede solucionar. No sé qué habrá sido de esta persona realmente. Yo le había ofrecido, le había dicho que tenía que recurrir
tal vez a una limpieza como hacen con el problema de las drogas, porque los medicamentos psiquiátricos no son drogas. Desintoxicarse. Claro, desintoxicarse, y no sé si habrá hecho eso, qué habrá hecho. No, pero lo más lindo ahora, lo que más lindo que me está sucediendo es que estoy trabajando con una veterinaria que le hace terapia neural a los perros y gatos. Y me propuso trabajar también con las flores. Tengo como 10 pacientes, gatos y perros, y les hago el estudio igual que al ser humano y le da las emociones igual que a los seres humanos. ¡Qué bárbaro! Increíble. Es impresionante, eso me tiene realmente. Una perrita que se llama Lulú, que ya va por el 5º frasco, ya tomó los 3 primeros y ya le cambié la fórmula y sigue tomando, dice que está re chocha, re bien con la perrita. Hay otros que le da más trabajo. Sí, posiblemente el trabajo mayor lo tiene el que le quiere dar las gotas, porque a veces los animalitos no es fácil darle las gotas, pero bueno, la cuestión es que eso es lo que me está sucediendo últimamente con los perros y los gatos. En el caso del gato de Edu, por ejemplo, que también le hice las gotas, Calrabi, el gatito de Edu, él era un gato que estaba siempre, tenía terror cuando llegaba la empleada, le llegaba a limpiar, el gato huía despavorido. A la semana de estar tomando las gotas, dice que apareció la empleada y él estaba sentadito ahí y dice que la miró de reojo pero no se fue, no se escapó. ¿Y ahora algún caso así que nos relate, así que haya pasado bien, un síntoma, una enfermedad de alguna persona y que a través del tratamiento haya tenido esos resultados positivos? Por ejemplo, enfermedades serias como el cáncer, por ejemplo. Sí, no tuve casos de cáncer, no, o sea, es como que la gente todavía no está concientizada en que ellos, cuando la gente tiene cáncer, lo primero que hace es ir al médico y van y empiezan con la quimio y empiezan con la radiación y todo eso, y no, es como yo nunca, digamos que no es fácil cambiarle a veces la mentalidad a la gente. Claro. ¿Qué tipo de enfermedades entonces son las que trata normalmente? Sí, cuando la gente se siente mal anímicamente, generalmente vienen y salen bien, digamos que no se dan cuenta a lo mejor que a través de estar bien, no tuvieron determinadas enfermedades, pero bueno, cuando una vez declarada, digamos que no es fácil que recurran a esto. Primeramente van siempre al médico y el médico es lo que tiene, la medicina alopática es lo único que tiene, la quimioterapia y los rayos, otra cosa lamentablemente no. Hay muchas cosas que pueden hacer, pero generalmente la gente no recurre. Otra cosa también, señora Gladys, supongamos que viene un paciente, usted hace el estudio con el péndulo y allí usted determina qué tipo de tratamiento sería apropiado para ese paciente, si las flores o alguna otra de las técnicas de terapia vibracional. Sí, el péndulo me da cuál es la emoción, porque partamos de que esta terapia se basa en las emociones que, bueno, según Bach y según lo ha comprobado, la emoción es la que genera los problemas, ¿no?, de salud. Entonces, la persona cuando está con algún problema o depresión o, a veces la gente ni siquiera sabe qué es lo que le pasa, pero se sabe que no está bien. Claro. Hay gente, por ejemplo, que viene, toma un frasquito, 2 frasquitos, 3 frasquitos y después deja de venir porque a lo mejor se siente bien y no viene más. Pero yo tengo, ahí atrás, tengo un armario aquí, que se ve allá atrás, que tengo, no sé, pero debo tener cerca de 1000 fichas de gente que ha venido pacientes. Y ha dejado, y a lo mejor al año, a los 2 años vuelve, porque una vez que se sienten bien, ya no quieren volver a sentirse mal.
Claro. Entonces vuelven y retoman. Tengo gente que ha dejado y retomado 10 veces, pero bueno, por lo menos saben a dónde pueden recurrir cuando necesitan bien. Claro. Claro. Y bueno, esa es mi tarea en este momento. Claro. Yo me refería a si usted, por ejemplo, con todos los pacientes trata a través de los líquidos de las flores o también el Reiki o alguna otra técnica para la sanación. Bueno, yo cuando veo que necesitan apoyar, digamos que ayudar al tratamiento, a veces le hago Reiki también, porque yo, por ejemplo, para hacer Reiki, digamos que hay que tener una instalación, tener camilla, para hacer el Reiki. Yo eso no lo tengo ni lo quiero hacer porque yo me dedico a otra cosa, digamos que mi terapia es la floral. Ajá. Pero sí tengo ahora una chica que también tiene un cierto bloqueo, que no le hacen efecto las gotas, y yo le estoy haciendo Reiki, a la vez le estoy haciendo Reiki para desbloquearla, porque ella también tomó durante unos cuantos años de medicina psiquiátrica, y es como que le produce un bloqueo energético. Y bueno, yo estoy tratando de desbloquear esa energía con el Reiki, haciéndole, aparte de las flores, le hago Reiki, ¿sí? Pero son casos muy raros, casos que, bueno, cuando veo que no les hacen efecto las flores. Ese es el tema. Claro. ¿Sigue habiendo profundización, más estudios acerca de las flores? O sea, ¿hay especialización? Sí, yo sigo haciendo cursos, todos los cursos que puedo hacer los sigo haciendo. Hay un sistema de flores del Mediterráneo, que son los que yo ahora pido ahí en la farmacia Rivadavia, que el creador es un español, Pedro Clemente, que tiene sus laboratorios, todo en España, pero él dice que encontró su lugar en el mundo en Salta, vive en Salta ahora. Acá. Claro, no es tonto el señor Salta. Es un lindo lugar. Bueno, yo los últimos 2 cursos que hice con él fueron allá en Salta. Y yo sigo, todas las veces que se me presenta, lo hago a los cursos. Porque los creadores siguen sacando esencias nuevas, y entonces uno en los cursos es como que va tomando conocimiento se va renovando, de todo lo nuevo. Claro, muy bien. Bueno, hemos tenido un pantallazo quizás breve, pequeño, pero muy intrigante acerca muy de todo. Amplio. Y a la vez amplio. Y bueno, muy intrigante de todo lo que se puede hacer a través de una medicina que poco conocemos, ¿no? Y además, me parece lo más importante, es que la gente conozca esa medicina alternativa y que aprenda a tener fe y confianza y que hay medios que son más eficaces que la medicina tradicional y son menos perjudiciales. Bueno, la gente joven, yo veo que tengo mucha gente nueva y gente joven. Es como que está teniendo, digamos, más afinidad con este tipo de... Claro, lo que pasa es que la gente grande a veces es una cultura ya tan arraigada de que me duele el dedo y voy al médico y me da la pastilla, que es muy difícil cambiar esto. Claro. A pesar de que tengo una persona que se había recorrido todo el mundo buscando medicina para su problema y bueno, y empezó con las gotas y solucionó su problema. Pero era todo emocional lo que tenía, no era que tenía una enfermedad, digamos, ya sabiendo que una enfermedad ya declarada, digamos. Pero era todo estado emocional, pero fue a psicólogos y psiquiatras, yo creo por todo el mundo, por todo el país había ido. Y después me dijo, dice, mira, di tantas vueltas y vengo a caer justo acá en mi pueblo. Estaba en mi pago, como dice la chacarera. Así que bueno, así es el tema. Bueno, entonces la vuelvo a presentar, es la señora Gladys Costamaña, nos ha recibido por Zoom, pero ella está en la provincia de Santa Fe, en una localidad que se llama Suardi, y nos ha hablado de la terapia vibracional, las flores de Bach.
Muchas gracias, Gladys, y bueno, hasta otra vez, porque hay muchos temas para seguir profundizando. Encantada de conocerlos y de charlar con ustedes, y bueno, ahora sirve para que alguien más busque esta terapia que realmente es muy buena, muy buena. Fantástico. Gracias, hasta pronto. Fantástico. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Me fui diciendo adiós, y en ese adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar la samba de ayer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar la samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, y yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me fui, y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me fui, cantando esta samba repiqueteadita. Volví y te encontré, toda mi voz le dio a la copla un cantar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Bailé hasta el final, en Gualichao bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo es bailar la samba de ayer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo es bailar la samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, y yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, bailando esta samba repiqueteadita.
Esta fue una conocida samba de los hermanos Ábalos, Agitando Pañuelos. La versión es cantada por Patricia Sosa, la cantante nacida en Barracas, Buenos Aires. Es cantante, compositora y actriz argentina que a mediados de los años 70 fue líder del grupo Nomadi Soul. Luego, posteriormente, en los años 80, fue voz líder del grupo La Torre y luego emprendió una carrera como solista. Cantó Patricia Sosa la samba de los hermanos Ábalos, Agitando Pañuelos. Agradecemos a todos los oyentes que nos acompañan, a quienes nos hacen llegar su aliento, sugerencias, consejos, preguntas y también colaboración en distintas áreas en forma silenciosa y desinteresada, como Sandra, Claudia y Eduardo. Agradecemos a todos los que nos van acompañando: Daniel de Corrientes, Omar de San Rafael, Rodolfo y Viviana de Buenos Aires, Hilda de San Luis, Ricardo y Viviana de Buenos Aires, Florencia y Cristina de Villa Mercedes, Miriam de Buenos Aires, Ángel de Mendoza, y al perseverante apoyo de nuestro operador Roberto Molina. En realidad no podemos nombrar a todos aquellos que nos hacen llegar sus consejos y su aliento en distintas formas. Nuestro especial agradecimiento también a Mario Solís y al equipo de Radio Flash FM 107.7 de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Bueno, continuamos con el tercer bloque y hoy queremos hablar de un personaje también interesante que al final nos va a dar lugar a muchas reflexiones sobre el tema. Vamos a hablar de Edward Bush, que nació en Moseley, en las afueras de Westminster, Wiltshire, Inglaterra, el 24 de septiembre de 1886 y falleció a los 50 años el 27 de noviembre de 1936. Pues ya contó el final. Sí, pero no, el final no es lo más importante, decir la muerte, sino todo lo otro, ¿no es cierto? Fue licenciado en Ciencias, médico cirujano, patólogo y bacteriólogo. Y homeopatólogo, entre paréntesis, porque en realidad él no estudió homeopatía, pero tiene toda una trayectoria respecto a esta. Fue el creador de lo que se llamaba, y lo que se conoce hoy mundialmente como flores de Bach, por haber desarrollado una filosofía y una metodología que aplica las esencias florales con fines terapéuticos conocidos como terapeutia floral o terapeutia alternativa. Inicia su carrera académica en 1915-1919. Su carrera médica. Y se aproxima, ojo que digo se aproxima porque él no era homeópata, a la homeopatía en 1910-1928. Su falta de salud lo libera de luchar en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, como él era médico y era cirujano, él colaboró muchísimo durante la guerra, sobre todo con los heridos de guerra. Pero él era un apasionado investigador, porque era bacteriólogo. Él se dedicó muchísimo al estudio de las vacunas, sobre todo para las enfermedades crónicas. Pero su trabajo dedicado a los enfermos y su apasionamiento por la investigación lo lleva en 1917 a sufrir una hemorragia muy severa. Lo operaron y los cirujanos le dieron 3 meses de vida. No obstante, se dijo él a sí mismo que seguiría trabajando hasta donde pueda para poder legar a la humanidad lo último que él podía contribuir para el bien de todos. Bueno, lo dejo ahí.
Bache, o sea, se pronuncia Bach. Creo que Y Bach. se escribe igual que el músico, Bach, pero como es inglés se dice Bach, o algo muy Así parecido. nos dijeron, sí. Este hombre realmente, a mí me llama un poco atención las fechas. Yo no tenía idea de que el tema de la homeopatía y toda esa investigación alternativa, de curaciones alternativas, era tan antigua. Así que me llama la atención, digo, porque hay todo un estudio, una universidad, hay entidades que se dedicaban en eso, en esa época, en Inglaterra. Yo no sé si acá en nuestro país era así, imagino que no. Ahora sí. Ahora sí, pero estamos en el siglo XXI. Claro, seguro. Sí. Entonces, bueno, es una reflexión aparte, la que, digamos, detrás de todos estos datos uno ve una perseverancia y sobre todo una dación completa de sí mismo. Cuando él sabe que tiene, o le pronostican que le quedan pocos meses de vida, en lugar de condolerse y en lugar de desesperarse, él decide dedicar hasta el último día de su vida que tenga capacidad de trabajo por el bien de la humanidad. Por esa tarea que él ya ha comenzado, ya está orientado y lleva una línea que va a desembocar en lo que hoy conocemos como Flores de Bach. Sin embargo, da la impresión, como otros casos históricos de distinta índole, que cuando la persona decide cumplir una misión, es como que el plazo de vida cambia. Diríamos, en términos orientales, cambió el karma. Sí. A mí también me llama la atención, y esto es lo que quiero destacar, es que hay varias personas en la historia, en la humanidad, varias personas que tuvieron una formación científica, una formación académica, una formación tradicional, y por alguna razón en el curso de sus vidas, la experiencia o las circunstancias hacen que vayan a buscar otras alternativas. Y este es el caso también de este señor Edward Bach, que formado académicamente como médico, bacteriólogo, investigador en cuanto a las vacunas y a las enfermedades crónicas, en un momento de su vida, quizás porque no encontraba las respuestas o todas las respuestas que la ciencia le daba, la medicación o las técnicas en ese momento para recuperar la salud le ofrecían, empezó a buscar por intuición, quizás, por intuición, otras alternativas. Creo que en el caso del señor Bach y a acercarse a las flores, fue porque encontró como una pureza, como una transparencia, como una cosa muy delicada, el rocío y algunas energías de las flores. Fue así como que empezó a hacer muchas investigaciones, pruebas, y quizás acá no lo dice el artículo, no sé si lo dice él mismo, pero guiado prácticamente por su intuición, para que a medida que va llegando que va experimentando, va encontrando los resultados que satisfacen a su cuerpo, que dan salud a su cuerpo. Entonces la formación científica, académica que tiene en algún momento, se transforma o se complementa con otra técnica que es, en este caso, homeopática y natural. Habíamos dicho anteriormente que los médicos le habían diagnosticado 3 meses de vida. Pero resulta, también habíamos dicho que era él un apasionado de la investigación y que se había propuesto hacer algo para legar a la humanidad antes de morir. Resulta que estaba tan metido, digamos, en lo que estaba haciendo, que poco a poco comenzó a sentirse cada vez más fuerte, hasta que prácticamente se recuperó. Entonces comenzó a llamarle la atención, y ahí comienza la verdadera historia de él, ¿no es cierto? Y dice, ¿cómo puede ser
que si simplemente por el hecho de estar, de hacer algo que realmente lo apasionaba, podía restablecer algo que le habían dado prácticamente por muerto. Entonces, ¿cuál es su concepción del mundo? Sí. No, estamos en la parte de hacer un cortecito. Bueno, para escuchar hacemos música un cortecito. Y volvemos cortecito porque viene una parte medulosa. Claro, no se vaya que ahora viene lo mejor. Bueno, ya volvemos, gracias. La canción escuchada se titula Take On Me. Es una canción que tuvo mucha popularidad hace unos años y que es una canción del grupo noruego de pop a-ha, así se denomina. Además de sintetizadores,
presenta una instrumentación variada que incluye guitarra acústica, teclados y batería. Esta canción, en su momento, hacia mediados de los años 80, alcanzó la posición número 1 en las listas de Estados Unidos y Noruega, y en otros 12 países más, y la posición número 2 en el Reino Unido, Irlanda y Japón. Ha tenido gran popularidad, como se ve. Take on Me, Ven conmigo, del grupo noruego a-ha. Bueno, estábamos hablando entonces de Edward Bach, creador de la medicina alternativa Flores de Bach. La medicina tradicional considera que no discute sus prácticas, pero que en definitiva considera que no pasa más allá de su efecto placebo. Las flores de Bach. Las flores de Bach. Sí. Bien, en la concepción de Bach y sus seguidores no se manejaban conceptos de dosis y sustancias medicamentosas, sino que en su filosofía buscaba hacer consciente y revertir estados anímicos y de personalidad que, según él, son causantes de unas perturbaciones que condicionan el terreno o favorecen el terreno a las enfermedades y perturban el proceso natural de autocuración, Eso está que bueno. él consideraba fundamental. El organismo tiene el poder de autocurarse cuando no se le crean obstáculos. También es dominado en algunos países, como por ejemplo ahora se me fue, como medicina vibracional o energética. Otros consideran que no es así porque consideran que está más cerca de la aleopatía o la de homeopatía que de la energía de la medicina vibracional, que tiene otras características, que no vamos a entrar en eso. En cuanto incursiona en la homeopatía, y habíamos dicho que él no era homeópata, él se sentía plenamente, él trabajaba incluso, no vamos a entrar en detalle, como director de una institución homeopática, etcétera, 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 a pesar de no ser homeópata. Pero él descubre en ese trabajo que los médicos homeópatas se concentraban en las enfermedades y se hacían caso omiso de la persona en su totalidad. Bach aspiraba a un enfoque holístico de la medicina, a una concepción holística del hombre como totalidad. Por eso capitalizó sus conocimientos e investigaciones en lo que él trabajaba anteriormente, que era en las vacunas para enfermedades crónicas, produciendo una serie de nosodes homeopáticos. ¿Qué son las nosodes homeopáticos? Para Bach, en la concepción son 7 vacunas orales que son agrupadas de bacterias del colon. Eran las primeras vacunas que se hacían contra las enfermedades crónicas en un periodo que era pre-antibióticos. Este trabajo y sus publicaciones le trajeron fama, y en los círculos homeopáticos se referían a él como el segundo Hahnemann. ¿Quién fue Hahnemann? Hahnemann era un médico sajón, inventor de la medicina alternativa llamada homeopatía. Hay un aspecto acá que, digamos, por ahí se da la mano con Goethe en el sentido de la admiración y respeto por la naturaleza. Y él empieza a trabajar con las plantas, y la parte más elaborada de las plantas, según dice el artículo, son las flores. Por eso él se dedica a buscar flores de las más distintas plantas. Y acá hay otro hecho extraordinario o extraño en la vida de este señor. Él no tenía buena salud. Entonces contraía una enfermedad X y buscaba la solución a través de las flores. Una vez que encontraba la solución, contraía otra enfermedad y volvía a buscar y a buscar hasta que encontraba la solución. Y así con varias cosas. O sea que lo que él pone, lo que él hace, está basado
en la práctica de la vida real, en lo que él sufrió, en su experiencia personal. Más que, o junto con, mejor dicho, toda la teoría y todo el conocimiento académico y no académico que él adquirió a través de todo su trabajo, ¿no? Llama mucho la atención eso. Es posible, muchas partes de la ciencia académica, cuestiona los elementos homeopáticos, a veces llamándolos placebos, efectos placebos. ¿Y qué es un efecto placebo? Parece ser que es como una característica psicológica del ser humano que, porque confía en el resultado, confía en que eso lo va a sanar y lo sana. Claro, es como un engaño académico. Claro. Le dan una pastillita de azúcar y le dicen que eso le va a curar tal cosa. Y tiene que tomar una por día y bueno, y se cura. Claro, así, ese es el efecto placebo. Entonces los que analizan ese tipo de cosas consideran que puede ser un efecto placebo todo lo que son las flores de Bach. Pero, por otro lado, también vemos que se ha extendido a lo largo del mundo, en muchos lugares, esta práctica de las flores de Bach. Prácticamente en todo Occidente. Europa, yo no sé si en Oriente, Europa, Medio Oriente, América, Norteamérica, todo América, están estas prácticas. Y hay muchos casos de personas que realmente se han curado y son testimonios de que esto le ha dado un resultado. Uno no sabe en ese punto, hay un punto, por lo menos yo no lo sé, hasta qué lugar es realmente un efecto placebo o hay algo energético que ayuda también a que el organismo se recomponga. O son las dos cosas. Ahí más vale, si da resultados, ¿para qué vamos a darle más vueltas? Yo no me haría mucho problema si o no placebo. Si a mí me sirve, lo uso. Está bien, bueno. Bueno, siguiendo un poco con los antecedentes personales de él y corroborando algunos aspectos que ya mencionó Félix, él en un determinado momento de su vida, no vamos a dar fecha porque no se retiene, dejó de lado su hogar, su esposa, su oficina, un lucrativo trabajo, empezó a descartar los métodos científicos en el que él estaba formado y su dependencia de los laboratorios, al que él también estaba aficionado, y se dejó llevar por lo que se dice sus dones naturales como sanador. Pareciera que él ya tenía condiciones naturales respecto a eso. Y poco a poco permitió que su intuición, como decía Félix, lo guiara a las plantas que podían ayudarle concretamente a eso. ¿Por qué? Porque él decía que en los nosodes, o es decir, las vacunas, ¿cuál es la característica de la vacuna? Aún en la actualidad, las vacunas tienen como base, es decir, tomar los virus disminuidos de las enfermedades, ¿no es cierto? A producir una reacción. Y con una preparación química adecuada van a producir los anticuerpos necesarios para que no se produzca de nuevo esa enfermedad. Entonces él quería que eliminar eso, quería que todo fuera natural, que todo fuera lo más sencillo posible. Y por eso pensó que podía recurrir a través de su intuición a encontrar las flores que fueran adecuadas para eso. Para entonces, por todo ese trabajo, su cuerpo y su mente estaban en tal grado sincronizados con su obra, que pasa lo que decía Félix. Sufrió trastornos físicos muy serios, fundamentalmente en su estado emocional, y necesitaba curarlos. Entonces, probaría a través de las plantas y flores hasta encontrar las que le ayudaron a curar esos estados. De esta manera, y a través de un gran sufrimiento y sacrificio personal, completó la vida de su obra. Falleció a los 50 años. Condució su obra luego de 20 años a los pronosticados por sus cirujanos. A sus seguidores les dejó como instrucción de continuar con su trabajo y de
mantenerse fiel a la sencillez y esencial de lo que él había hecho hasta ese momento. Bueno, sí, nos hemos dedicado todo el programa prácticamente a las flores de Bach. Así que entre la entrevista y este panorama que hemos hecho ahora del creador de este sistema, hemos querido dar un pantallazo general para toda nuestra audiencia. Bueno, nosotros nos despedimos, ya se nos ha acabado el tiempo, así que siempre nos despedimos invitándolos al próximo programa, para que sigamos caminando juntos. Solo Sí. última A reflexión. ver. Pensemos, ¿cómo? Y eso me hace reflexionar a mí también. Una persona a veces viene a la vida para cumplir una misión. Y me parece que este es el ejemplo. Así puede ser. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos, nos escuchamos, nos encontramos el próximo domingo.